Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Hoy, 9 de septiembre, la Santa Madre Iglesia celebra la fiesta de San Pedro Claver. San Pedro Claver nació en Cataluña, España, en junio del año 1580. A los 20 años entró con los jesuitas y después de hacer la profesión religiosa pidió ser enviado a las misiones en América Latina. Y el 23 de enero del año 1610 fue enviado a las misiones a Colombia, en compañía con el padre Mejía y 2 jóvenes sacerdotes más. Allá sirvió en el monasterio como misionero, en el monasterio de los jesuitas, como portero, cocinero, enfermero, sacristán, en los lugares y en los servicios más sencillos, mientras continuaba sus estudios de teología en el Colegio Mayor de San Bartolomé, lo que es ahora la Universidad Javeriana en Bogotá. Luego fue enviado a Tunga y después allí en Cartagena fue ordenado sacerdote en el año 1616 a la edad de 35 años. Cartagena era, por su posición en el Mar Caribe, el principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo. Se afirma que 1,000 esclavos eran traídos al mes procedentes de Angola y del Congo, que eran comprados en 2 pesos y vendidos en Cartagena en 200 pesos. Y aunque en muchas ocasiones los misioneros denunciaron la práctica de la esclavitud como inmoral y contraria al plan de Dios, era imposible erradicarla porque era un negocio legal y muy lucrativo. Aunque casi la mitad de los esclavos negros morían en la travesía, el negocio seguía siendo muy lucrativo. Pedro Claver bautizó y catequizó a miles de personas con su estilo de vida. Dicen que sus prédicas tenían una gran elocuencia, hablaba del gran amor de Dios y que tenía una gran convicción para que las personas se acercaran a Jesús. El día de sus votos solemnes, el padre Pedro Claver también firmó el libre compromiso de ser esclavo de los negros para siempre. Desde ese momento y por el resto de su vida se va a dedicar a servir, ayudar y procurar que cada esclavo negro reciba un trato digno en medio de la explotación y el sufrimiento que los amos los obligaban a vivir cada día. Cuando se daba cuenta que llegaría un barco negrero a Cartagena, se preparaba con intérpretes que le ayudaran en la comunicación con los negros y con canastos de naranjas, plátanos, limones, pan y demás alimentos disponibles para mitigar el hambre con que llegaban, pues en el barco solo les daban una comida al día para que sobrevivieran antes de ser vendidos. Su lucha en favor de los negros fue muy difícil porque sus amos los trataban peor que animales de trabajo. Y en muchas ocasiones aseguraban que ni tenían alma. Pero San Pedro Claver, cuando se daba cuenta que un amo flagelaba a sus esclavos, se presentaba en la casa y con súplicas y con autoridad les pedía que no los azotaran. Su confesionario estaba reservado a los negros y toda su acción pastoral la realizó en favor y buscando la salvación de ellos. Decía: los blancos tienen confesores de sobra, yo serviré por siempre a los más humildes y sencillos. Él se denominó a sí mismo el esclavo de los esclavos. Sus predilectos eran los enfermos y moribundos negros, que eran muchos porque habían terribles condiciones en las que vivían. Los atendían con comida y medicinas al mismo tiempo que les preparaba espiritualmente para su bien morir. San Pedro Claver siempre tuvo como principal opción pastoral la salvación de los negros esclavos. A ellos los evangelizaba y los preparaba para que recibieran el bautismo y los demás sacramentos. Se cree que preparó y bautizó a más de 300,000 negros esclavos en Cartagena durante 40 años que misionó en Colombia. Su misión fue muy difícil porque tuvo poderosos enemigos que siempre trataron de destruirlo con calumnias y difamaciones, especialmente por parte de los comerciantes de esclavos, los amos que se aprovechaban de los negros e incluso de las autoridades civiles que tenían sus propios y mezquinos intereses. Para este hombre lo más importante era velar por el bien común de esas personas más necesitadas, el darse a los demás. Él era la voz de aquellos que no tenían voz, en este caso la vida de los negros que eran tan humildes. Por eso él se desgastó para que otros conocieran a Dios en su corazón.
Tuvo muchas dificultades, incluso importantes mujeres de Cartagena se negaron a entrar a la iglesia en la que el padre Claver reunía a los negros. Los superiores inmediatos y algunos compañeros de misión fueron puestos en su contra para perjudicar su labor en favor y en defensa de los negros. El padre Pedro tuvo que sufrir por estar del lado de los esclavos, de los pobres, de los oprimidos, pero su santidad, su sacrificio y su auténtico amor por los más sufridos, por quienes daba la vida cada día, eran reconocidos y admirados por quienes conocían bien su labor. Al final de su vida enfermó y pasó los últimos 4 años postrado en una celda, prácticamente solo, sin poder casi moverse, en un espantoso estado de abandono por parte de los demás. Y finalmente falleció un día como hoy, el 9 de septiembre de 1654, a los 74 años de vida. Fue canonizado el 15 de enero de 1888 por el Papa León XIII. En 1896 fue declarado patrono de las misiones entre los negros y en 1985 defensor de los derechos humanos. Pidamos a Dios que por su infinita sabiduría, por su infinita misericordia y por la intercesión de San Pedro Claver, también nosotros siempre defendamos y promovemos la justicia y la paz hasta que Él nos lleve a gozar eternamente en su presencia. Amén. Todo cambiará. La gente no sabe a dónde va.